¿Sabías que si juegas Valorant con alguno de estos 5 agentes, básicamente estás troleando tu partida? Y es que estos 5 agentes parecen súper fáciles, pero requieren de muchísima coordinación con tu equipo y de aprenderse muchísimas alineaciones y lanzamientos concretos. Y recuerda que en las partidas promedio de Valorant, al igual que en una oficina de gobierno, la sana comunicación y el trabajo en equipo brillan por su ausencia. Como el primero de esta lista, y en el fondo del mar, está el único hombre que puede oler a humedad y ser sociablemente aceptable. Un controlador con habilidades de iniciador que es bastante efectivo para denegar la visión de forma abrumadora, pero que sin embargo carece de algo que otros controladores sí tienen. Y además de un tremendo culo característico de este rol, a Harbor le hacen falta recursos que ganen tiempo o impidan los avances enemigos. No es como que un poco de agua detenga a la gente, ni que fueran otakus o jugadores de League of Legends. El siguiente hombre, fuerte y experimentado, es extrañamente enérgico y optimista para ser alguien que no pueda hacerse una paja, ya saben, por eso de tener 2 brazos robóticos. Y antes de que me salga una funa, escuchen, un buen bridge es tan imparable y destructor como la falta de validación en una red social. Pero bridge es un agente que debe ser aprovechado en conjunto con el equipo. Es un iniciador de ejecución que requiere un nivel de precisión quirúrgico para aprovechar las ventanas de oportunidad que abre, por lo que mínimo requieres de un compañero que sí esté cuerdo. Y para ser bridge duelista, mejor agarras a un Phoenix. El siguiente agente tiene muchas cosas en común con bridge, además de no poder hacerse una paja. Un agente que literalmente anda semidesnudo para aseverar dominancia. El recuerdo de que ChatGPT cobrará venganza por todas las horas que le hiciste soportar las historias de tu ex. El iniciador duelista y Terminator Región 1, el Keio. El principal problema de esta gente es que al igual que los 2 cabrones detrás de él, requiere demasiada coordinación con tu equipo. Y si ni siquiera te sabes algunas alineaciones para usar el cuchillo o lanzar bien las flashes, también los desperdicias. Este es un agente que requiere demasiado estudio de lanzamientos y mapas para ser realmente efectivo. El cuarto en esta lista es nuestro arquetipo favorito de mujer con brazotes que sí resuelve y que a más de uno en esta comunidad lo prende como gasolina al fuego. Pero la Skye ha sido demasiado nerfeada y castigada por ser tan buena en su trabajo. Y recursos como su flash requieren de capitalizar sí o sí el mejor momento. Y para capitalizar requieres de individuos inteligentes que sepan aprovechar lo que haces, algo que no encuentras en una ranked promedio. Porque a pesar de que repartas información, al equipo le da lo mismo y te tratan como loquito del centro. Y por último, tenemos a una de las mejores controladoras de todo el juego. ¿Y por qué la pongo en el fondo si es tan poderosa? Te preguntarás. Bueno, de entrada te aviso que no tiene nada que ver con su color, que Reina también es morada y es una excelente opción para jugar solo. El tema con Astra es que requiere de un nivel celestial de conocimiento sobre el juego, posiciones, tiempos y encima un equipo coordinado que sepa lo que hace. Llevarla implica tener un alto game sense para no abrumarte con todas las posibilidades.